Para todos los que nos logran ver, logran escuchar, buenas. Mi nombre es Robinson Álvarez, estudiante de la Universidad de La Salle en su programa de licenciatura en Educación en Literatura y Lengua Castellana. Y ando en la compañía de mi compañera Constanza. Constanza, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, compañeros? Por aquí, bien, Robinson. Bueno, mi nombre es Constanza Arias, también estudiante de Castellano en la Universidad de Salle. Y voy a estar acompañándolos con Robinson durante esta presentación. El objetivo de este encuentro es hablar sobre unos tópicos muy puntuales sobre la evolución de la enseñanza de la literatura a propósito del curso de didáctica de la literatura de la Universidad de La Salle en su año 2023. Entonces, Constanza, sin más dilación, ¿qué te parece si le damos ruedo a este amplio corpus epistémico? Bueno, empezamos pues elaborando esta terminología. Como pueden observar, eh, este paradigma del paradigma didáctico de la literatura tiene un largo recorrido. Empezamos aquí con la Edad Media. En este paradigma, pues en ese momento la lengua parecía representar un patrimonio histórico. Se marcó pues por la noción del clasicismo y con la constitución de regímenes democráticos. Y ya pasamos hasta el 1900, más precisamente 1960, hasta lo que podríamos apreciar en la actualidad. Entonces ese es el recorrido cronológico más o menos de nuestra presentación. Y bueno, sin más, entonces iniciemos por estas rutas. Entonces partamos desde lo que se dio en la Edad Media, que es básicamente el aprovechamiento del material que había en el momento, las obras literarias, el material literario, para desde la retórica aprender. Aquí es donde todavía no se habla mucho de lo que es la enseñanza desde la literatura. Básicamente es aprovechar, como lo ha hecho y es muy curioso, lo vamos a ver Constanza, que la didáctica de literatura se ha hecho como si fuera una colcha de retazos. Desde otros corpus epistémicos ha cogido un poquito de acá, un poquito de allá para conformarse y ya hablar desde su propio discurso. En este caso, se puede decir que inició con ayuda de la retórica y ya más propiamente la filosofía, y desde los oficios, las personas que apelaban a X oficio se nutrían precisamente de estos textos, pero no se hablaba pues de aprovechar una obra literaria como para aprendizajes como tal. Y ya luego damos un salto, esto se ve desde la Edad Media y no hay muchos cambios, se da un salto ya entonces hasta el siglo XIX con la posesión del patrimonio histórico Constanza. Bueno, en esa parte de la posesión del patrimonio histórico, como lo dices tú, pues se da mucha importancia a lo que es la educación pública, que es el mayor exponente como tal. La pertenencia de los niños a los colegios públicos, a que todos estuvieran en los niveles básicos. Y aunque aún pues no está, pues todavía tiene muchas cosas que hacer en la autonomía de manera educacional. Algo también a resaltar Constanza, y es que se empieza precisamente a retomar las obras como eso, como un patrimonio histórico y como con ciertos tintes políticos, porque por ejemplo, si en X país hace o se promueve X línea política o cierta filosofía de formación, entonces las obras que sirvan a ese tinte político, a esa línea política, son las que se van a resaltar. Entonces, por ejemplo, que acá son, digamos, de corte capitalista, entonces se exaltan todas las obras que se proponen desde el capitalismo. Entonces eso también tiene de cierta manera ese toquecito como peligroso, porque se generan sesgos a partir de las líneas de poder. Sí, a En pocas partir del palabras, partido político, los exactamente. que mandan son los que ponen entonces los textos y los resaltan, algo así. Sí, Ok, esto nos permite ir entonces, retomando la presentación, a
a la década de los 1960, ya por ahí también rayando con los Con los 70, 70. y ya empezamos a hablar de una capacidad interpretativa del texto. Constanza, ¿qué nos podrías hablar de esto? En esta capacidad de interpretar el texto, pues precisamente hay un cambio de paradigma. Ya hay una interpretación porque se interpreta lo que sucede en el momento. Todavía aquí se basa mucho en la literatura clásica, que da algo que se llama contexto. Y creo que el detonante de este cambio fue precisamente ese boom de la tecnología y la ciencia. En la sociedad se comienza a dar como esa necesidad de que el hombre sea más preparado, que sea más consciente desde su parte formativa, pero más que todo ligado por este tema del trabajo. Si nos fijamos, Constanza, en la fecha, 60, 70, estamos viniendo de todo lo que pasó, de la crisis de la Segunda Guerra Mundial. Las economías están caídas. Es que se necesita hombres preparados, que aprendan ligero, que sepan leer, escribir bien. Entonces se aprovecha esto y se hace como esa mirada oportuna que ese hombre que se está preparando comprenda. Exactamente. La segunda, bueno, segunda no, ya sería la tercera. La tercera estación que tenemos entonces en nuestra línea es que la didáctica de la literatura, perdón, empezó a tener ciertos aportes desde otros focos, otras disciplinas. Aquí nosotros quisimos nombrarlo como aportes de la enseñanza de la literatura desde diferentes corpus epistémicos. Aquí todavía no hablamos propiamente de lo que es la enseñanza desde la literatura, sino que a partir precisamente de estos aportes que hicieron estos pensadores, estos calidosos, y desde ciertos contextos, ciertos territorios también, entonces se sirvió como luego una colcha, una base para lo que se va a generar más adelante. Cosas muy sencillas, por ejemplo, desde estos rusos con su estructuralismo, ellos comenzaron precisamente a hablar de esa noción de interpretar más los textos, con el tema de los cuentos maravillosos y todo esto. Entonces hay una noción de que, venga, no miremos los textos simplemente por mirarlos, sino que hay que interpretarlos. Hay, por ejemplo, un punto. Gullman, por ejemplo, que es también un teso en ese sentido, él nos hablaba precisamente de mirar los textos como un producto, las obras literarias como un producto de la sociedad. Entonces, hacer producto de la sociedad es un reflejo. Entonces ya nos están planteando por acá los pensadores de que miremos los textos desde un enfoque diferente a la parte estructural. Por ejemplo, los italianos nos hablaban de que era importante tener en cuenta una materia en la enseñanza que tuviese que ver con la enseñanza de la historia, pero desde los textos. Entonces ahí, por ejemplo, ya están empezando a incluirse en los planes curriculares de educación esa enseñanza a partir de cierto material literario. Entonces todos estos aportes lo que hicieron fue precisamente a que sirviesen como insumo para lo que se viene a continuación, que es esos cambios de paradigma frente a la enseñanza de la literatura. Exactamente, Jorge. Aquí ya en esta parte, como lo dices tú, hay un cambio de paradigma. Ya pasamos de la enseñanza de la literatura a la educación literaria, ¿no? En este cambio de visión, pues ya se permite como un acercamiento realmente al concepto de competencia literaria. ¿Y qué entendemos por esa competencia literaria? Pues es un componente de una competencia comunicativa, de la capacidad de leer, de comprender, de interpretar y valorar distintos tipos de textos literarios. Desarrollar en esta competencia también se incluye ya pues la comunicación para desarrollar la comunicación, la literatura, la construcción de sentido, así como la capacidad de crear, ¿no? Y eso se dio gracias precisamente a esas visiones que desde un poquito de lo local, estamos en Colombia, entonces lo local sería Latinoamérica y nuestros vecinos, los anglosajones, en Estados Unidos y bueno, ya por el otro lado europeo, el Reino Unido, tuvieron como una visión especial, cierto enfoque respecto a la enseñanza de la literatura.
Los ingleses comenzaron perdón, los norteamericanos, especialmente los estadounidenses, comenzaron a tener en consideración la enseñanza de la literatura desde lo pragmático. Y los ingleses comenzaron a considerar precisamente esos elementos que van ligados al sentimiento del lector. Todo esto, si nos fijamos, constancias de la parte de la temporalidad, va también muy de la mano con el boom desde toda la parte de corpus epistémico del generativismo, con Chomsky y todos estos locos, que de hecho Chomsky también era lingüista, ¿cierto? Era lingüista, va muy de la mano precisamente, y esto se resume básicamente en pensar la enseñanza de la literatura a partir de una visión de lo que el lector siente y sus procesos psicológicos que en él se dan. Todo eso se da muy de la mano. Y lo que decías tú, esto nos permite precisamente llegar a un paradigma en donde ya no se habla de solamente enseñanza a partir de la literatura, sino que se miran los procesos psicológicos del lector para luego llegar hasta una educación literaria, que es como lo que tenemos más actual, es como lo más presente en este momento, aunque no lo último, aclaremos, ¿cierto? Aquí es donde se habla entonces de, como decías tú, lo de la competencia literaria, y bueno, todo eso nos llevaría a repensarnos unas líneas de renovación literaria. Ya hicimos el recorrido, ya se sabe entonces que se vio necesario pensar una educación literaria. Al pensar educación literaria, pues varios tesos dijeron, bueno, entonces si vamos a pensar en educación literaria, entonces ¿cómo hacemos para enseñar desde ese enfoque? Y salieron varios, estilos a partir de esas líneas de renovación. Por ejemplo, el acceso al texto. El acceso al texto consiste en yo tomar el texto y desde él realizar varias técnicas, como por ejemplo el abordaje del texto desde la parte oral. Entonces, no solamente leer por leer, sino que yo, desde la lectura, propongo de que yo interprete ese texto, doy fe de que leí ese texto, haciendo, por ejemplo, obras de teatro, haciendo lecturas altavoz, haciendo conversatorios a partir de lo que se leyó. O también ese enfoque que tiene que ver con la escritura literaria, que es muy importante porque entonces no solamente te remitís a leer, sino que te pones en el papel del escritor. Y lo haces de forma voluntaria, estilo libre, o lo haces escribir a partir a partir de un estilo de un autor, ¿cierto? O a partir de un estilo literario, ¿cierto? Vamos a escribir de modo gótico, vamos a escribir de modo juvenil. Es muy chévere eso, es como ponernos en la piel del escritor. También aprovechar las modas, porque sabemos que es importante tener en cuenta esa parte del disfrute. Yo diría que uno de los puntos fuertes en estas líneas de renovación es que se tiene mucho en cuenta la fruición, y esto aquí nos lleva entonces precisamente a una de esas líneas de renovación, que es la parte de crear el hábito de la lectura, ¿sí? Y así entonces ir generando más ese acercamiento. ¿Y cómo se genera el hábito? Pues aquí precisamente nos decían que en el acceso al texto es importante, por ejemplo, pensarse en el gusto del lector. Por ejemplo, los jóvenes, que les gusta mucho el tema de los mangas, los cómics, las novelas épicas, la ciencia ficción o dramas escolares. Entonces, es muy importante pensarse no solamente desde los clásicos y digamos como esa necesidad global de que el estudiante reconozca la cultura literaria del mundo, sino también sus gustos. El acceso al texto, en resumen, se piensa mucho desde esa forma, desde el gusto, desde tener en cuenta lo que el estudiante desea leer, y que hay diferentes maneras de argumentar de que se leyó un texto, de que se puede acceder al texto, no solamente como por ejemplo un quiz, un examen, una prueba ABC, respuesta múltiple, única respuesta. Bueno, eso es uno de los enfoques, Constanza. Me gustaría que tú nos hablaras el enfoque de la comprensión del texto. ¿En qué consiste ese?
bueno, en esta parte de la comprensión del texto, pues lo que se busca es el protagonismo del lector, ¿no? La construcción de su propio conocimiento, que tenga una mayor capacidad de reflexión, que haya una interacción entre lo que él piensa de una obra y lo que otros piensan, ¿no? Para que haya pues como una interpretación menos subjetiva. Dio paso o permitió una de las aportes es que se incorpora pues una expresividad, el esquema de actividades amplios, digamos, puede hacer estudiantes fácilmente, ¿no? Sí, Es, pues uno de los aportes importantes que tiene este enfoque. De pronto como contrapunto, aquí todavía se ve la enseñanza de la literatura muy como desde la escuela, todavía hace falta esa parte de la conexión, aunque ya se viene dando, ¿no? En claro este, que sí. en esta, en esta línea. Sino que es que es muy complejo crear ese hábito lector sabiendo que tenemos muchos focos de interés con los que, digamos, entre comillas, tiene que batallar el generar este hábito, en este caso en los estudiantes, los jóvenes y los niños. Tenemos ahora internet, redes sociales, tenemos contenidos multimedia, videojuegos, plataformas como YouTube, Kawaii, TikTok, que tienen contenido así express. Así es. Y sabemos que el acceso a la interpretación de este material literario, de obras, así sea la más sencilla, la más chévere, la más agradable, exigen ciertos procesos cognitivos que quizás a comparación con ver un video sea más retador el leer para el estudiante que el ver el video. Requiere menos Entonces, esfuerzo, además, ujú, teniendo en cuenta que el hábito, precisamente, es un hábito que se forma a través del ejemplo. Y si también. sí, Ujú. eso tiene que ver mucho y si en muchas casas, pues obviamente, como dices tú, estamos en eso de lo express, ¿no? Del TikTok, de las redes sociales y no a las personas que les rodean o pues el entorno familiar leyendo, pues difícilmente los ven así. Y como decía usted, acá en esta línea todavía se ve mucho de que leer sea como un deber Un escolar, deber como escolar. que hacer pues la lectura para luego entonces argumentar la comprensión a través de la prueba, a través del quiz, a través del comentario en la escuela. Entonces es muy importante que esa fruición se cultive dentro de los hábitos de cada persona y en los hábitos familiares. Y ya ahora entonces, Constanza, para este último que tiene que ver con la programación de aprendizajes, ¿qué nos podrías comentar? Esa parte de la programación de los aprendizajes deriva precisamente de lo que veíamos al principio, que es la derivación de la proposición histórica. Aunque ya añade otros puntos como son ya programa a través de otros ejes, que son pues los textos literarios con sistemas, elementos pictóricos, interpretación de tópicos y A uno pues como que programación le suena mucho como a proyecto, ¿cierto? sí, Como a ujú. planeación. De ahí sale la parte de la educación por proyecto, ¿no? De planeación por Mm. proyectos. Y ahí viene esa parte, que es un aporte muy importante, ¿no? Es un reto para la escuela Ujú. precisamente saber pensarse, teniendo en cuenta los otros tópicos, que sean interesantes los textos para los estudiantes, pero que también aporten a su formación, dependiendo de lo que el plan curricular desee enseñar. Un ejemplo es que vamos a analizar estilos literarios, ¿cierto? Entonces es un reto buscar hacer esos contrastes entre estilos literarios, pero también que le llame la atención al estudiante o que no lo sienta como una tarea. Es que la educación literaria es algo que realmente es de pensarse y por eso se ha visto todo este trabajo. Todo esto. Y nos trae entonces hasta este paradigma final o este enfoque final que es precisamente la propuesta de la creación de un nuevo modelo didáctico que nosotros queremos proponer desde lo que hemos consultado como precisamente hacer sentir los textos cercanos a la realidad y al mundo que circunda al lector. Es muy importante. Y que la escuela, de cierta manera, propicie esto. Eso pues precisamente ya hablando en términos más técnicos es el enfoque de la crítica social desde la enseñanza de la literatura.
tenemos que ser conscientes de que mientras más alejado esté un texto de la realidad social, del contexto y del territorio del estudiante, pues le va a ser menos significativo. Es como si, por ejemplo, cogiéramos a un grupo o un grupo de habitantes de la cordillera central colombiana, si hablarles, por ejemplo, de las ciudades contemporáneas europeas, ¿cierto? Así, bueno, muy bonito y todo, aprendí todo, pero pues yo estoy aquí en mis montañas, esto que de pronto enseñarles un poco más de su territorio, que les haga sentir identificados. Ay, ve, sí, ve esto es verdad, esto pasa. Ay, sí, miren, esto se dio, mi mamá, mi papá les pasó esto. De pronto les hace generar ese interés y esa noción. Yo creería que eso es muy valioso, Constanza, esta enseñanza desde la parte de crítica social, porque hoy en día, con la proliferación de materiales multimedia, youtubers, hasta los mismos medios tradicionales, hacen que uno tenga que tener un filtro más delgadito para la comprensión de la información y los sesgos, así que cosa es verdad y qué cosa no es verdad lo que te informan. Este tipo de enfoques literarios te ayudan precisamente a hacer esos análisis, a que la persona tome más conciencia y a fin de cuentas pues haga una formación desde eso que nos está pidiendo años anteriores y paradigmas anteriores. Comprensión, la parte de apropiación retórica, la parte de todo ese banco enciclopédico. Y curiosamente, este último enfoque nos recoja un poquito de todo eso que se nos pide. Es un gran reto. Vamos ahí, esperemos que sucede. Ese es el trabajo ya entonces de nosotros como docentes en formación para estas próximas generaciones. Y bueno, para que no se nos salga más larga la presentación, agradecerles a ustedes que estuvieron acá acompañándonos y a mi querida Constanza también. De pronto algo que quieras comentar para que cerremos esta presentación, Constanza. Compañero, muchas gracias. Muchísimas, muchísimas Y a todos los que nos observaron y gracias. Me escucharon, escuchan. recuerden que les habló Robinson Álvarez y Constanza Arias para el curso de Didáctica de Literatura, Universidad de La Salle 2023. Que les vaya muy bien.